Son las 8:09 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Informativo en Punto. Y hoy en cabina, usted ya lo conoce, ya lo ha escuchado, nos acompaña nuestro dermatólogo Roberto Narro, especialista en dermatología, para hablar de una enfermedad crónica en la piel que afecta tanto a la salud física, pero también a la salud emocional de quienes la padecen. Y estamos hablando de la psoriasis. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a ti, Monse, al auditorio que nos escucha. Gracias, doctor. Platíquenos un poquito qué es la psoriasis y quién la provoca. Mira, la psoriasis, y es importante entender la definición, es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido. Realmente no se sabe hasta ahorita qué es lo que lo desencadena. Es multifactorial. O sea, sí hay varios factores que estimulan la aparición de la psoriasis. La psoriasis la puede tener cualquier persona. De ahí hasta ahorita la disyuntiva entre no saber quiénes sí la pueden tener o no. Sí hay un factor genético por ahí, hay algunas regiones cromosómicas bueno, eso sí, no cualquier persona lo tiene, pero sí hay familias, por ejemplo, y aún dentro, estudiando los cromosomas o la genética de estas familias, es muy variable la presentación, ¿no? No en todas las familias todos los pacientes van a tener psoriasis. Se habla que el 40% de los pacientes con psoriasis, solamente el 40% tienen familiares con psoriasis, ¿no? Hay otros pacientes que no lo tienen. O incluso se ha visto en estudios de gemelos idénticos, de la misma bolsa y todo, con familia con psoriasis, solamente el 70% de estos gemelos van a tener psoriasis los dos. O sea, hay una variación ahí. Entonces, ¿quiénes pueden tener psoriasis? El factor genético, pues es uno de ellos, pero no el esencial, no el principal. Tenemos el factor inmunológico también ahí. El sistema inmunológico manda algunas señales y esas señales para el desarrollo de los queratinocitos, que es lo que nos cubre la piel, pues son señales defectuosas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que empiezan a producirse, se acelera la producción de queratinocitos de las células del epidermis, que en lugar de durar semanas, pues dura días, ¿no? O sea, se acorta el tiempo, se produce más piel y estos queratinocitos, que son los que producen la queratina, que es la capa protectora de la piel, se vuelve una queratina diferente, una queratina mala, de mala calidad, que se apelmaza, que se hace gruesa. Y ahí vienen las características de las lesiones con psoriasis, que son unas placas bien delimitadas, que están cubiertas por esta queratina o lo podemos decir como un caparazón blanco denso sobre la piel, que es esta queratina de mala calidad y los queratinocitos apelmazados sobre esa lesión. Además, hay todo un proceso inflamatorio y es lo que le da la base a la placa de psoriasis de una mancha roja, una mancha eritematosa y sobre eso toda la queratina apelmazada. ¿Existen tipos de psoriasis? Hay varios tipos de presentación clínica de la psoriasis. En sí, la psoriasis es todo este proceso inflamatorio, desencadenado, ya dijimos, puede ser la genética, factores ambientales también, el estrés, algunos traumatismos. Si los pacientes que tienen la tendencia a la psoriasis y se exponen al sol, se queman, ahorita que pasó la temporada, que está pasando temporada de verano, primavera, los que se llegan a solear, que mucha exposición al sol, algunas quemaduras, algunos golpes, pueden desencadenar también lesiones con psoriasis. ¿Y cómo lo vamos a ver? Son varias presentaciones clínicas. La más común es la psoriasis en placas. Estas placas es muy común verlas en los codos, en las rodillas, la cara anterior de las piernas, en la zona lumbar, entre la espalda y las pompis, es donde podemos ver principalmente estas placas, ¿no? Y es la forma clínica más común. Ahí puede variar la extensión y es donde calificamos la psoriasis de leve, moderada o severa. Una psoriasis leve generalmente es de menos del 5% de superficie corporal, que puede ser a lo mejor la presencia de pequeñas placas en los codos. Bueno, hablamos de una psoriasis leve. Tenemos la psoriasis en gotas, que son las mismas placas de psoriasis de una psoriasis en placas, pero mucho más chiquititas que semejan gotas en la piel. Esa es otra característica. De otra presentación clínica tenemos la psoriasis inversa, que en lugar de tenerlo en las extensiones del cuerpo, como los codos, las rodillas, los tenemos en los pliegues. Puede ser en las axilas, el pliegue submamario, en la entrepierna, en el pliegue interglúteo. Y ahí se vuelve un poquito más complicado el diagnóstico para los médicos que no estamos o que no están
pues orientados al diagnóstico de este tipo de lesiones, ¿no? Se vuelve un poquito más complicado el diagnóstico porque no se presentan las placas de queratina densa, estas placas gruesas de Las partes psoriasis. comunes. Las más comunes es diferente. Aquí, como es el pliegue, hay maceración de toda esta psoriasis. Normalmente se ve una mancha roja, a veces da comezón, entonces se puede confundir con hongos, grasita, irritaciones, dermatitis por contactos. O sea, por eso ahí entra un poquito la dificultad en el diagnóstico. Y otra presentación un poquito más grave es la eritrodermia psoriásica, que es cuando la psoriasis o las placas involucran más del 80% de superficie corporal. Es decir, ahí vemos ya pequeñas zonas limpias de psoriasis, ¿no? La persona es toda roja, con descamación intensa. Puede haber aquí, como es la inflamación de todo el cuerpo, puede haber alteración en la temperatura corporal. Hay otras alteraciones que el paciente generalmente son pacientes que pueden estar hospitalizados para el control de todo lo que involucra esta inflamación en toda la piel. Se tratan pacientes como si fueran pacientes quemados, ¿no? O sea, sí se presentan síntomas en esa. ¿Qué dolor? Aparte de la inflamación. Sino todo es dolor, no manejas bien tu temperatura corporal. Son pacientes que sienten mucho el calor, sienten mucho el frío, se pueden deshidratar porque como está inflamada toda la piel, hay mucha pérdida de agua por ahí. Entonces son pacientes que sí tienen que estar hospitalizados para un mejor control de la psoriasis, en este caso. Hay otra que puede ser un poco también un comportamiento mucho más agresivo, que son la palmoplantar. De la palmoplantar hay dos presentaciones, una que es un poquito más leve y otra que es la pustulosa. Y esa pustulosa sí es de muy difícil control, muy recidivante y puede hacer muchos brotes, muchos rebotes en caso de que se trate con cortisonas. Por eso también ahí ahorita hablamos de tratamiento. Hay que tener mucha precaución en el control de la psoriasis palmoplantar. Doctor, antes de hablar específicamente de los tratamientos, ¿es contagioso esto? No, esta enfermedad es un problema autoinmune, es un problema de que viene de adentro de nosotros. Dije, hablábamos un poquito de la genética y de esta mala señalización del sistema inmunológico para la producción de los queratinocitos. Es algo propio. Sí se puede asociar a infecciones, pero una infección que tengamos, por ejemplo, una faringoamigdalitis, puede desencadenar una psoriasis en gotas en nosotros mismos, pero no vas a contagiar la psoriasis. Si andas ahí platicando con él, contagias la faringoamigdalitis, no la psoriasis. No es una reacción de tu cuerpo hacia la infección. Que esto es importante porque muchísimas veces vemos a las personas, si no le toques te vas a contagiar y hay una desinformación. ¿Existen tratamientos que la pueden quitar o solamente la pueden controlar? La psoriasis no se cura, es algo que sí tenemos que tener mucho en cuenta, pero se debe controlar muy bien, porque lo comentaste ahorita, ¿no? El paciente con psoriasis es muy estigmatizado por este tipo de placas, y esos estigmas que le ponen al paciente hacen que el paciente tenga depresión, ansiedad, muchos más trastornos ahí psicológicos. Eso hace que el paciente entre en una rutina de mala alimentación, de sedentarismo. Esto va a influir en el aumento de peso, en la grasa abdominal, y todo esto va a influir en la presencia de algo que se llama síndrome metabólico. O sea, son complicaciones o asociaciones con la psoriasis que aumentan la gravedad de la enfermedad y se vuelve una enfermedad donde tenemos que intervenir el internista, el dermatólogo, el reumatólogo incluso. Porque, como bien lo menciona, doctor, si bien se puede controlar, la sociedad muchísimas veces somos pues muy fuertes en nuestros comentarios. No sabemos lo que estamos diciendo y si es una enfermedad inmunológica, lo que queremos es que baje el estrés, que tenga una buena alimentación. Me imagino que también haga ejercicio porque eso va a beneficiar a que el tratamiento lo reciba de mejor forma. Sí, claro, todo eso va a hacer que funcionen mejor los tratamientos porque le quitamos esa parte externa de la cuestión emocional y la cuestión física a la carga de inflamación en las redes. Recordemos que el acúmulo de grasa corporal estimula factores de crecimiento y hay una disrupción ahí del sistema inmunológico que se va a manifestar de una u otra forma. Puede manifestarse como diabetes mellitus, en este caso empeorando la psoriasis, o juntando diabetes mellitus, dislipidemia, y psoriasis formando el síndrome metabólico, ¿no? Intentamos que tomar más medicamentos, aumentan los costos directos e indirectos de la misma psoriasis. Entonces, siempre que tengamos, el paciente con psoriasis se debe de hecho tratar de forma integral, no nada más
quitar las plaquitas de la piel. Tenemos que hablar, hay que cambiar todo pues, la psicología del paciente, tenemos que hablar con él que tiene que cambiar estilo de vida. Más del 40-50% de los pacientes con psoriasis son pacientes con obesidad, con trastornos ya de diabetes, con cuestiones de depresión y de ansiedad. Entonces tenemos que cambiar todo eso en la mente del paciente. A mis alumnos, por ejemplo, les digo, hay que ponerse en los zapatos del paciente con psoriasis para ver todo lo que está sufriendo, porque no nada más es la presencia de a lo mejor un factor genético que ya tenía y que se le manifieste, sino todo eso le conlleva un factor psicológico importante que hace que más se hunda en la enfermedad y se manifieste de peor manera la enfermedad. Entonces tenemos que meternos atrás de eso, tratar de apoyarlo a salir de todo ese problema psicológico para que pueda enfrentar de lleno y bien el tratamiento con la psoriasis y la psoriasis para poderla controlar y que no tenga que sufrir las manifestaciones de la psoriasis y pueda mejorar de una forma más integral. Claro, es un acompañamiento, ¿no? Por eso la familia y la sociedad jugamos un papel fundamental. ¿Cuáles tratamientos hoy en día son más efectivos? O depende si de cada psoriasis, de cada caso, Depende de cada psoriasis de cada persona y cada nivel socioeconómico. Si es un problema, ahorita te voy a hablar de costos, eh, porque hay muchos medicamentos nuevos muy buenos que han aumentado el costo directo de la psoriasis precisamente por este factor. Hay una presentación de psoriasis que no platicamos, que es la artritis psoriásica. Y eso es lo que vuelve todavía más costoso el tratamiento de la psoriasis. Hasta el 30% de los pacientes con psoriasis pueden presentar en el transcurso de los años artritis psoriásica. La artritis psoriásica, la característica es que sí es muy deformante de las articulaciones donde se presenta. Entonces sí hay que atacarla de forma lo más pronto posible para evitar estas deformidades. De estos 30% de pacientes con psoriasis que hacen artritis psoriásica, a veces el 15% menos, el 10%, son pacientes que llegan a tener la artritis sin lesiones de psoriasis. Entonces ahí el diagnóstico todavía es más complicado. Hay 3 características que diferencian la artritis psoriásica de otras artritis, como la artritis reumatoide, etc. Una, que es asimétrica, o sea, no necesariamente, por ejemplo, si va a estar en las rodillas, no necesariamente van a ser las 2 rodillas al mismo tiempo, ¿no? O no todos los mismos dedos del lado derecho que los dedos del lado izquierdo. O sea, es una artritis asimétrica que va migrando, se puede inflamar una articulación, luego se inflama otra. Es una característica muy particular de la psoriasis. La otra es la inflamación de las articulaciones interfalángicas, es decir, las articulaciones que están entre la mano y la uña. Esas articulaciones también se inflaman principalmente en la psoriasis. Y la otra característica es que se hinchan los dedos en este tipo de artritis porque se afecta tanto la articulación como los tendones de la articulación. Son 3 características que tenemos que ver, que si tenemos psoriasis, pues hay que pensar también en la artritis psoriásica y hay que buscar ayuda inmediatamente para poder mantener todas estas lesiones. Generalmente las articulaciones en la artritis en psoriasis se presenta más en la noche, en la inmovilidad de las articulaciones. Cuando no se mueven las articulaciones se inflaman más y son pacientes que en la mañana les duelen mucho más los dedos, que donde principalmente se manifiesta la artritis psoriásica. El frío no tanto, que es otra diferencia, es más la inmovilidad. Entonces son luego pacientes que prefieren no dormir o duermen muy poquito porque saben que cuando se despierten va a ser muy doloroso el mover los dedos, el pararse, el talón puede llegar a doler, o a veces si la articulación de la sacrolumbar está afectada, pues también son pacientes que se despiertan porque el dolor de estar acostados en la espalda baja es muy intenso. O sea, son pacientes que tienen, imagínate, toda esta alteración psicológica de lo físico, más después no poder dormir o tener miedo a dormir porque te van a doler los dedos. Entonces, todo esto agrava el diagnóstico y el tratamiento y aumenta costos invariablemente del tratamiento de la psoriasis. Ahora hablábamos de tratamientos específicos. Si la psoriasis es una psoriasis leve con un poco involucro de la superficie corporal, el tratamiento indicado son esteroides o cortisonas en cremas de alta potencia, tópicos, ¿no? Es de muy alta potencia. A veces incluso médicos tienen miedo de usar las cortisonas, pues porque no se saben usar adecuadamente. Y es lo que le digo a los pacientes, no hay que tenerles miedo, son unos antiinflamatorios
para mí los mejores que existen porque tienen una acción mucho más rápida, mucho más potente, pero hay que saberlos usar en el momento adecuado con el paciente adecuado y el lugar adecuado dentro del paciente, ¿no? No es lo mismo usarlo en cuello, en párpados, que en los codos, que en las rodillas. Entonces, sabiendo usar un buen esteroide es el mejor tratamiento para una psoriasis de leve de leve a moderada, o sea, no más que eso. Ya cuando la psoriasis abarca más del 10% de superficie corporal, eso ahí lo medimos en la consulta, pues ya nos vamos a tratamientos orales, tratamientos sistémicos. Hay diferentes tipos, también eso va tenemos que valorar mucho la diseminación de la psoriasis, qué tanto le afecta al paciente, si es un paciente pediátrico, si es un paciente adulto, y la capacidad económica. Pues no podemos dejar cualquier medicamento si pues sabemos que el paciente no lo puede pagar. Aquí la idea es que el paciente pueda tener acceso al mejor medicamento y que lo pueda adquirir para que Es se pueda. opciones, ¿no? Como usted, pero aproximadamente, doctor, si alguien tiene esta enfermedad, ¿cuántos? Mira, hay estudios y este se publicó hace 3, 4 años que hablan de que la psoriasis, solo con psoriasis, el costo al año va entre los $2,000 y $10,000 al año, ¿no? Pacientes con artritis psoriásica aumenta de 10 a $18,000 al año. Es muy costoso. Hay costos directos. La mayor parte son los costos, lo podemos dividir en costos directos de la psoriasis y los indirectos. Los costos directos son pues, lo que te gastas en medicamentos, en el médico, en la consulta, en estudios clínicos de laboratorio. Los gastos indirectos son pues, pacientes que luego por la artritis no pueden trabajar o porque están muy diseminados, llegan trastornos depresivos, hay ausencia laboral, son estigmatizados en el trabajo, entonces los meten a unos trabajos de mucho menor remuneración. Entonces todos esos son los costos indirectos, todo se afecta. Pero recientemente, y esto es muy importante, sí quiero que lo escuche el público, han salido tratamientos, bueno, que tienen muchos años, pero se han estado investigando estos tratamientos llamados biológicos, Eso. que son ahí unas sustancias, anticuerpos monoclonales, algunas proteínas de fusión, que van a controlar o a regular estas señales defectuosas que te decía presenta el sistema inmunológico y que altera la producción de los queratinocitos. Ya antes lo que se hacía era quitar las placas, ¿no? Desinflamar las plaquitas, o sea, todo era externo. Usábamos ahí alquitrán de hulla, que todavía lo seguimos usando, que funciona muy bien aquí con nuestra radiación ultravioleta que tenemos muy intensa. Entonces lo que hacíamos era desinflamar. Pero todos los estudios se han ido desarrollando y entran estos nuevos productos que llaman tratamientos biológicos que ya se meten a estas señalizaciones de sustancias y enzimas que se llaman interleucinas, que son las que van a desencadenar toda esta señalización mala para la producción de los queratinocitos. Y es lo que aumenta ahora los costos directos de la psoriasis por el costo del medicamento, pero disminuyen mucho los costos indirectos. Es decir, ahora tenemos más. ¿Por qué? Claro, porque ya podemos ir al trabajo, ya no nos duelen las articulaciones, la psoriasis se controla muy bien. Las respuestas a los biológicos ha sido muy buena, también dependiendo mucho de cada paciente. Cada paciente, tú sabes, responde distinto a cada tratamiento, pero pues hay que intentarlo. No son como vacunas, o sea, son inyectados. Los servicios de salud público los tienen, no tienen todos los biológicos, pero sí se pueden apoyar de muchos ahí. Quienes tengan Seguro Social, ISSSTE, acudan con su médico, acérquense y pregunten por el tratamiento biológico. Si no tienen servicio de salud, consíganse un seguro de gastos médicos o búsquenme en el consultorio. Podemos platicar. Todos los pacientes con psoriasis de que no se han controlado, búsquenos en la clínica para orientarlos a la forma de conseguir un buen medicamento biológico para que se puedan controlar y dejen de sufrir la psoriasis. La idea es que no se sufra la psoriasis, es algo que no podemos quitar, pero podemos llevar un estilo de vida mucho mejor que con las placas de psoriasis. Doctor, usted comentaba también
que esto es inmunológico, pero vivimos con el estrés y el estrés hoy en día podría afectar y detonar muchas enfermedades. Se puede presentar aunque ya seamos adultos. Nunca se me presentó de niño y de repente, oiga, me está pasando. La psoriasis se presenta entre los 30 y 40 años. El grueso de los pacientes con psoriasis, sí. Entre los 30 y 40 años hay una psoriasis dependiendo de los genes que se presentan en la infancia, pero la mayoría de los pacientes es entre 30 y 40 años que se inicia la presencia de la psoriasis y entre los 40 y 50 la artritis psoriásica. Ok, ¿qué le podría decir ya para ir finalizando a todas las personas que nos están escuchando y que sufren esta enfermedad, que hoy en día, gracias a los expertos, gracias a que se siguen capacitando, gracias a que la medicina y la tecnología ha avanzado de una forma impresionante, se puede vivir con una buena calidad de vida? Se debe vivir con una buena calidad de vida. Hay que buscar el tratamiento ideal para cada paciente. Usar todo el arsenal que tenemos de tratamientos, podemos ir escalando. Si los pacientes no quieren consumir, porque ahora todo el mundo investiga en YouTube y en TikTok y en ChatGPT, ¿no? ChatGPT, y todo es alarmista, ¿no? Y todo, bueno, pero hay que poner en la balanza, qué queremos mejorar. Ahí todo lleva un riesgo siempre, ¿no? Vivir ya es un riesgo. Cruzar la calle, es donde la cruzas o no la cruzas, si quieres ir al trabajo o no, pues ya estás un riesgo. Entonces, pero hay riesgos-beneficios, ¿no? ¿Qué va a ser lo mejor, el beneficio o el riesgo? Los tratamientos de psoriasis han sido probados por muchísimos años, incluso los tratamientos biológicos. Tú sabes que ahora ya no salen medicamentos y que tenga que pasar varias etapas en investigación, y entre esas es la aplicación ya en seres humanos, es la última etapa de investigación. Y si pasan todas esas pruebas, todavía tiene que haber la evaluación, COFEPRIS en México, la FDA en Estados Unidos, que es principalmente donde pues nos basamos para el uso de medicamentos. Entonces, un buen especialista nunca te va a dejar algo que vaya en contra de tu salud. Bueno, ningún médico, por nuestra formación, vamos a dejar algo que vaya en contra de tu salud. Yo diría no se basen en investigaciones en TikTok, Instagram o YouTube. Si quieren leer, yo generalmente luego a mis pacientes les dejo artículos para que puedan investigar artículos médicos y tengan una buena base de investigación y no andar haciendo esas cosas. Pero bueno, busquen ayuda, tienen que vivir con una buena calidad de vida, no tienen que sufrir la psoriasis. Ese es, yo creo, el principal consejo. Mucha gente se deja porque a lo mejor han pasado por algunos médicos que no están especializados en el tratamiento de psoriasis. Y te digo, yo he visto pacientes que llegan con placas muy grandes de psoriasis y que les dejan unas cortisonas ahí que se usan para bebés, ¿no? Entonces, obviamente la psoriasis no va a mejorar, el paciente pierde la esperanza, el paciente se deprime. No, no debe ser así. Tenemos que buscar el mejor tratamiento para poderlo controlar. Sí habrá psoriasis mucho más resistentes, pero pues en eso nos tenemos que pelear los médicos para que el paciente esté mejor. Y buscar estos tratamientos biológicos. Sí, no es tan al alcance de cualquier persona, pero si tenemos un seguro de gastos médicos o un servicio de salud público, búsquenlos, pregunten por tratamientos biológicos para psoriasis, porque es una nueva era donde podemos tener mucho mejor calidad de vida en pacientes con psoriasis. Y siempre apostamos por ir con los mejores, ¿no? Como usted, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? Un gran equipo que tienen ahí 24/7 trabajando, cada quien experto en un área para cuidar al ser humano. Estamos en Pabellón Caribe, en el tercer piso, en el PH5. El teléfono de la clínica es el 998-884-0384. Redes sociales, Facebook, Instagram, por ahí nos pueden encontrar, hacer preguntas de psoriasis. Si necesitan algo de información, prefiero que nos pregunten, les mandamos artículos. No se basen nunca en opiniones de TikTokers de Instagram o de YouTube. Generalmente las personas que hacen este tipo de videos tienen algún pago por promocionar una u otra cosa o descalificar alguna otra. Entonces, pero hay artículos científicos, médicos, y ahí se quitan de cualquier sesgo. Eh, pues nada más por ahí. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, Dermatología Integral ya lo sabe. Búsquelos, siempre están contestando los mensajes. Si tiene alguna duda en específico, nosotros vamos a compartir esta entrevista. También ya sabe que tenemos ahí contenido en Instagram y en YouTube para que usted pueda comentarlo y directamente también lo canalizamos con el doctor. Cuídense mucho, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. No sé si quieras promoción. A ver, tenemos Algún regalo. Nos vamos con los regalos.
Bueno, hidrafacial, vamos a poner hidrafacial. Quienes lo pidan ahí en Informativo en Punto, en TikTok, en el enlace, vamos a dejarlo en 2,000 pesos el hidrafacial. Eso se me ocurrió ahorita, pero va, te regalo. A ver si nos queda ahorita. O sea, sí. Sí. Sí, se van a regañar, pero no importa. Los primeros 10 que pongan ahí que quieren su hidrafacial va en ese precio. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos mucho, ya lo sabe. Escríbanos, díganos. Está en nuestra página de Instagram, TikTok. Si usted también está escuchando esta entrevista, oye, yo quiero, mándenos sus nombres y con gusto los canalizamos. Gracias, doctor. Hasta luego.